Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es 1 de marzo, estamos iniciando mes, así que vamos a ver las gráficas y ver qué podemos esperar en general. Hemos continuado el retroceso tanto para la bolsa como para cripto, que aún se mantiene en extremo miedo. Hoy se encuentra en 20. Estamos en puntos que realmente son históricos y esto, nuevamente, son buenas noticias si uno lo ve como puntos de compra, porque realmente estos puntos no los vemos casi que nunca. De hecho, no estamos acá desde el 2022. Lo importante acá es entender que el sentimiento no es exactamente el precio. Nos dice que si tenemos un retroceso en donde las personas, la mayoría de las personas, giran a sentimiento bajista y estamos en soportes de ese sentimiento, usualmente el precio no se encuentra tan largo de marcar los fondos. Todas estas zonas han sido puntos de compra históricos cuando llegamos a este sentimiento de miedo. Y como ven, llegamos a 10 hace unos días. No estamos acá desde el 2022, cuando llegamos a puntos de 6, que fue el fondo del mercado bajista en junio del 2022. Veníamos de caídas históricas, noticias en ese momento de Terra Luna, más adelante FTX para generar un fake out y retomar soporte. Entonces todo durante esta etapa vimos esas caídas básicamente y ahora estamos igual, estamos en ese punto. Usualmente cuando llegamos acá vemos diferentes tipos de reversals, o sea, básicamente de rebotes en donde podemos estar tocando ese soporte, como pueden ver, unas cuantas veces más. En algunos casos sí son V-shaped recovery del sentimiento también, o sea, que inmediatamente si el precio retoma soportes, cambia muy rápidamente el sentimiento. O sea, claramente la mayoría de personas, traders, una vez que se rompe análisis técnico es donde mayor sentimiento bajista se genera. Y mencionábamos que es muy normal ver que Bitcoin haga esto rompiendo soportes como en esta etapa, mínimo el soporte y después breakdown, que duró básicamente unos 4 a 5 días para ya retomar soporte nuevamente y el sentimiento una vez cambia y claramente después se gira a FOMO, completamente a avaricia. Entonces estamos en máximo miedo aún y esto es básicamente un oscilador en donde estamos de avaricia a miedo, avaricia a miedo, y sí, también esto sirve como toma de ganancias en estos puntos altos y puntos de compra aquí también. Ahora, ¿cuál es ese punto en donde podemos empezar a buscar el fondo para Bitcoin? Llegamos a uno muy interesante que es básicamente el gap que dejó Bitcoin en CME, pero no lo rellenamos por completo. Este gap se creó cuando tuvimos el breakout, veníamos saliendo de la etapa de elecciones también, que fue una etapa bastante alcista, muy fuerte, y dejamos este gap en los futuros. CME no se rellenó por completo, no es obligatorio, pero podemos considerar que mientras no se haya rellenado por completo, y ven que sería hasta los 77,000 para rápidamente haber completado este gap, todavía existe la posibilidad que lo rellenemos en los siguientes días. Nuevamente, no es obligatorio y todo esto no se tiene que ver como un único punto de entrada. Cuando estamos en etapas como estas de máximo miedo, se tiene que ver como una zona. Esa zona es toda esta zona. Si se sigue tocando varias veces, son puntos para ir dividiendo entradas. No necesariamente en Bitcoin. Nuevamente, esto ya depende de cada quien. Hay personas que tienen la mentalidad de Michael Saylor, que únicamente van a seguir comprando Bitcoin para siempre. Esa no es mi mentalidad. Es mejor comprar únicamente con altos porcentajes del capital durante un mercado bajista, durante etapas que estamos abajo de los máximos anteriores, con retrocesos fuertes que vienen siendo de 70-60%. En este caso, el mercado bajista anterior fue un 78%. Entonces, esto ya no es interesante para mí para estar acumulando Bitcoin, pero sí es interesante para altcoins mientras la dominancia se mantiene cerca del 60%. En este momento estamos en el 61% y existe la posibilidad del 64% también, y todo esto son puntos de compra. Y a la vez en combinación con máximo miedo y altcoins sabemos que son las que no están todavía en esos puntos similares a los de Bitcoin, excepto algunas, claramente. Algunas están más cerca de los máximos. Solana todavía un poco más de peligro, puesto que está todavía más arriba que Bitcoin y similar, la misma mentalidad que Bitcoin, es mejor no estar
acumulando activos que están cerca de sus máximos. Otros sí están retrocediendo más, como Ethereum llegó a esta zona, está todavía intentando validar estos soportes, se encuentra exactamente en ese punto. Aunque estos son puntos soportes válidos para Ethereum, todavía estoy considerándolo, puesto que sería de cierta manera estar empeorando los puntos de entrada originales. Pero muchas otras están básicamente haciendo un doble piso. El caso de Polygon, igual a la caída de la liquidación anterior. Esto es interesante porque Bitcoin sí rompió los soportes e hizo un mínimo menor que la etapa de liquidación que vimos hace unas semanas. También una liquidación histórica. Pero por alguna razón, algunas altcoins, y me refiero a alguna razón positiva, están manteniendo mejor acción del precio que Bitcoin en estos puntos, mientras la dominancia está en una compresión. Esta compresión básicamente estos mínimos mayores y estos máximos menores que vemos acá. Entonces podemos esperar que esto se va a mantener hasta que tenga un breakout o un breakdown. Si es el breakout, podemos considerar el 64% otra vez. Si es el breakdown, estaríamos saliendo definitivamente de esta tendencia alcista y esto se consideraría un fake out para otra vez estar buscando los soportes en el 55% eventualmente. Así que esto es una zona lógica para el precio rebotar, puesto que era el gap de CME. Muchos traders, muchos inversionistas van a estar viendo esta zona. Nuevamente, no es mi interés estar comprando Bitcoin, pero sí me interesa saber cuáles son los puntos en donde Bitcoin puede rebotar, porque en un rebote de Bitcoin vemos un rebote en general del mercado de cripto. Y la mejor señal, obviamente alcista, que es un poco más tardía, es romper esta línea de tendencia bajista, retomar este soporte, retomar los 90.000. Y si superamos la línea de tendencia bajista junto con el soporte de los 90.000, estaríamos considerando que estamos haciendo algo similar a esto, y después de esto vemos una continuación. Si vemos los ciclos de Bitcoin, estamos equiparándonos a los últimos dos ciclos anteriores. Por eso no considero que estamos en un mercado bajista aún por el tiempo en que nos encontramos. Después del Bitcoin halving también, tampoco usualmente vamos a ver inicio un mercado bajista en máximo miedo. Usualmente lo vemos desde avaricia. Usualmente, de hecho, empezamos a ver señales donde el precio rompe, pero la mayoría de personas considera que todavía no es mercado bajista. Creo que es una situación muy similar, obviamente en sentimiento, pero no en acción del precio, pero sí más que nada en sentimiento, a la etapa media que tuvimos durante el mercado alcista anterior, que como ven tuvimos un breakdown. En esta etapa eran noticias, si no me equivoco, sobre las mineras en China, que iban a sacar minerías de Bitcoin en China, y tuvimos una caída de un 50%. Tomen en cuenta que esto fue un 50%. Esto fue en mayo del 2021 y en mayo del 2021 llegamos a puntos de compra en cuanto a sentimiento iguales a los de ahora. Entonces ahora estamos cerca del 30% de retroceso y esta etapa para llegar a ese sentimiento que estamos ahora requirió un 50%. O sea, estamos muchísimo más alcistas. Veníamos de una etapa todavía de más FOMO en ese momento. Y aún así continuamos el mercado alcista. Después de esto, aquí de hecho estuvimos en una altcoin season final. Tuvimos dos etapas principales de altcoin season. Obviamente fue una rotación también de diferentes sectores de altcoins durante estos dos topes. Pero como no considero que este es el tope final de Bitcoin, creo que estamos básicamente replicando más similarmente el ciclo del 2017. No significa que va a ser igual. Sería la línea, en este caso morada o rosada. Y estamos acercándonos a este ciclo, como pueden ver. Y después de eso empezamos a ver continuación. Estamos en un punto medio entre los últimos dos ciclos y con este retroceso estamos acercándonos más al del 2017. Y si es así, estamos más cerca también de encontrar un fondo para después tener una continuación. Es muy interesante en general ver que el sentimiento gira de esta manera cuando VIX también se levanta a 20, que son puntos en donde usualmente vemos resistencia. La volatilidad la medimos por medio de VIX y la volatilidad justo en resistencias es donde usualmente vemos miedo para ser rechazados otra vez. No solo para cripto, esto es para medir la bolsa, y la bolsa que está teniendo únicamente un retroceso actualmente del 5%, hoy levantándose de este soporte. Vimos también a la bolsa girar completamente a miedo. Entonces, por eso digo, tener miedo ahora y más bien estar vendiendo sería estar haciendo lo que está haciendo la mayoría de personas, y la mayoría de personas no son los que suelen tener razón en los mercados. Estaríamos del mismo lado del trade que la mayoría, y así es como los trades no funcionan, vendiendo exactamente en extremo miedo.
Y la bolsa, con un 5% de retroceso, básicamente la trajo a esta línea de tendencia que estábamos mencionando hace tiempo, que si no soportaba los 608 para ir a buscar la siguiente resistencia en los 616, puesto que no lo hizo, era probable tener un retroceso más fuerte. Y ahora que llegamos a este punto de esta línea de tendencia que traemos desde octubre del 2023, claramente son soportes. Esos soportes significa que vender en soportes no es buena idea. Es todo lo contrario, comprar en soportes. Muchas acciones ya llegaron a puntos interesantes en este retroceso. Obviamente estamos viendo aquí el S&P 500. Analizar cada acción por aparte es lo que se hace en estas zonas, puesto que un retroceso así significa que fue un 5% en el S&P 500, pero también significa puede ser un 20, un 30% en ciertas acciones que también verían un rebote más fuerte. Eso sí, no significa ahora que llegamos acá inmediatamente máximos históricos. Probablemente vamos a estar haciendo ping pong en esta zona con este soporte y este máximo anterior. Actualmente estoy utilizando la tarjeta de Bybit para realizar compras por medio de cripto en el día a día. O sea, una muy buena manera, ya sea de tomar ganancias o simplemente utilizar cripto para compras en general de lo que se necesite en el mundo afuera de cripto. Quedan 33 días para esta nueva promoción que está ofreciendo Bybit. O sea, se puede participar no solo en lo que habíamos mencionado la vez anterior, cashback, o sea, ganar porcentajes de lo que se utilice, poder utilizar cripto en compras, sino también ganar billetes de avión de primera clase valorados hasta en 10,000 USDT. Les dejo esta información abajo. El 14 de marzo existirán 3 ganadores de 10K, 10 ganadores de $100 cada uno, y el 14 de abril 3 ganadores también de 10K y 10 ganadores de $100 cada uno. Personalmente sigo utilizando Bybit, puesto que después del hackeo y el hecho de ver cómo manejaron pues todo este proceso, ver que los fondos de todos los clientes se encuentran seguros, es una muy buena manera de saber si una casa de cambio es legit. Puesto que en muchos otros casos, y hemos visto que ha pasado en la historia de cripto, esto más bien lo que suele destruir exchanges, pero aquí es donde más bien vemos cuáles son los que sobreviven ante eventos como estos y los que puedan pasar en el futuro. Y no solo por una casa de cambio, sino también por todos los eventos que se dan en cripto constantemente que generan volatilidad. Eso sí, si se trata de invertir, recuerden utilizar una billetera en frío a largo plazo, para el corto plazo y para todo este estilo de beneficios. Sí voy a seguir utilizando Bybit, así que les dejo ese enlace abajo por si desean obtener la tarjeta y ganar cashback y obtener todos estos beneficios. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo toda la información abajo de proplantrading.com por si desean aprender conmigo trading paso a paso, trading, swing trading e inversiones, cripto, acciones, futuros, distintos mercados también, sesiones en vivo, acceso de por vida. Les dejo la promoción abajo, les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.